EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Y entonces él pensaba que en esa lucha de clases, en esa confrontación saldría como un primer paso el socialismo, mezclado con algunas cositas del capitalismo y algunos intereses para los pobres, y luego entonces vendría otro momento de esa dialéctica para llegar finalmente al comunismo. ¿Cuál es el problema? El problema es tener uno el prejuicio, o sea, el juicio previo. Cuando digo prejuicio y cuando estoy utilizando todos estos términos, no son términos y análisis, no los quiero hacer de ninguna manera sentimentales, no, ni como quien dice partidistas, no. Estoy simplemente haciendo una lectura de las realidades y una lectura de la manera de pensar que hay detrás de la construcción de estas realidades. A ver, entonces, se le va metiendo a determinadas personas en determinada manera de vivir que la forma como pueden acceder a sus intereses y a sus deseos es la confrontación. Es la confrontación, que eso es lo lógico. Es más, en determinadas visiones esa es la única manera. Y por eso, entre más rápido se agudicen las contradicciones y más fuerte sea la violencia y el combate de unos con otros para destruirlo, es la única puerta a la nueva realidad. Por ejemplo, detrás de prácticas tan absurdas como destruir lo poco que un país haya logrado alcanzar, las cosas más básicas, un acueducto, las cosas más básicas, un semáforo, las cosas más básicas, una calle, las cosas más básicas, cualquier cosa. Entonces, ante el pensamiento de muchas personas, dice, pero por Dios, esta gente está loca, ¿qué es lo que le pasa? ¿Se volvieron animales? No, es una manera de concebir la vida, es una manera de concebir al ser humano, es una manera de no concebir a Dios, negar la trascendencia, es una manera de concebir la economía, la política y el Estado, que a través de la agudización de la lucha de clases es la única forma de acceder al poder y de mantenerse en ellas. Entonces, por eso, entre más confrontación haya para ese tipo de pensamiento, entre más pelea haya desde el interior de la familia, los padres contra los hijos contra los padres, entre más confrontación haya y distancia, entre más confrontación haya de empleados contra dueños porque eso uno de los problemas graves que tiene el marxismo actual es que ¿cuál es la clase obrera? Ya ese es uno de los cuestionamientos muy graves, porque hoy entonces lo que hay es una cantidad de subgrupos distintos de profesionales, hay una cantidad de grupos distintos, es en algunas partes por etnias, en algunas partes por intereses, por ejemplo, las personas que piensan en defender la ideología de género. Inclusive, Oscar, una realidad... Inclusive cosas buenas, perdón que te interrumpa, cosas tan buenas como el medio ambiente. Y entonces, lo que hoy, como ya está totalmente cambiada la estructura económica que dio origen a esa ideología marxista, entonces hoy lo que hacen es recoger una colcha de retazos de inconformidades, y entonces usted ve en un grupo de marchantes, ¿oíste? Y entonces, ¿por qué es? Los primeros es por una cosa, los segundos es por otra, los terceros es por otra, los cuartos es por otra, los quintos es por otra, los sextos por lo que sea, ¿ya? Y lo que interesaría a esta visión es agudizar los conflictos, porque supuestamente es la única forma de acceder a la creación de una nueva realidad. Ahorita que mencionabas la economía, hoy tenemos una economía muy dinámica, muy distinta, también por lo que nos permite las redes sociales, lo que nos permite el Internet, que una persona puede salir adelante, puede adquirir económicamente muchísimo
a través de un sistema, digamos, relativamente sencillo, y donde puede hacer negocios, comprar, vender en unas dinámicas muy diferentes a lo que teníamos antes. Hoy la cuestión de los dueños de los medios de producción ha cambiado mucho en casi todos los países, porque detrás de eso lo que están son grandes capitales o personas representadas en una junta directiva o a veces accionistas, y uno va a ver entonces que cuáles son los obreros. Es que tantas veces el mismo gerente, aun cuando se gane millones y millones, no es dueño de los medios de producción. Entonces en esta visión simplemente se dice, claro, son vendidos a, son esbirros a, pero es que además los profesionales que siguen también. Y en fin, hoy la mano de obra básica del obrero en mucho ha sido transformada, su manera de presencia en la economía. Está cada vez más la robotización, pero eso es otro problema. Eso es otro problema. Lo que me interesa que comprendamos en este momento, y es obligatorio que comprendamos, es detrás de cada visión y práctica política, de cada político y partido, detrás de cada visión y planteamiento de economía, hay una determinada visión del ser humano. ¿Será esa la visión humana del ser humano que Dios tiene? ¿Será ese Dios creando a imagen y semejanza que nos ha mostrado en Jesucristo? ¿Ese es el proyecto de Dios? Oscar, ahorita decías que se ha camuflado, como que se oculta todas estas ideologías, entonces no se manifiestan, sobre todo en nuestros países, decías ahorita, ¿cierto? No se dejan ver claramente. Entonces, ¿cómo identificar estas ideologías marxistas o estas ideologías que pueden ser realmente peligrosas para nosotros como sociedad? Algunos no tienen problema y dicen lo que son. Por ejemplo, son generalmente los grupos extremistas. Por ejemplo, algunos de los grupos que acá llamamos terroristas, el ELN, y algunos de esos grupos no tiene, y la FARC en su tiempo, en determinado tiempo, no tenía problema de autoafirmarse como tal. Lo que pasa es que después entran en juego una cantidad de cosas, y entonces el juego con sentimientos y cosas. Por ejemplo, es normal que ante la injusticia, y hay injusticia y mucha, que ante la pobreza, y hay pobreza y mucha, que ante la falta de posibilidades de acceso a la educación, otro de los problemas más graves es ante el desempleo. Es que hoy no solo ni tanto, inclusive, escúchenme bien, hoy no solo ni tanto el problema es solo de los salarios bajos. Ese es el privilegio de los que están trabajando, o de los que estamos trabajando. Pero el problema es que no hay trabajo. Entonces ese es el gran problema que por ejemplo, ha hecho cambiar todas esas visiones y que la realidad ha superado. El problema hoy es lo que llaman en Europa el paro, el problema lo que llamamos es el desempleo, el problema es que el subempleo, el problema es que ni siquiera trabajadores logran ser, para comenzar a pedir una mejor remuneración y unos mejores derechos. Lógico, los trabajadores tendrán que buscar y luchar, y tendremos que buscar mejores formas de sobrevivencia, de ganancia, y de que sea dado por nuestro trabajo, de que sea recompensado, realmente bien pagado. Pero el problema no es solo ese. El problema es la cantidad de jóvenes, de familias, la mayoría no estables, y sin futuro y sin trabajo. Entonces, donde se convierten en todo un montón de fuerzas de carne de cañón para cualquier revuelta y para cualquier cosa. ¿Cómo descubrir detrás de esto? Mire, en definitiva es eso. ¿Qué tipo de humanidad queremos construir? ¿Qué tipo de visión de ser humano? ¿Qué tipo de visión de familia? ¿Qué tipo de visión de economía? ¿Qué tipo de visión de relaciones públicas? ¿Y qué tipo de visión de Estado y de estructuras estatales?
Por eso el cristianismo no propone una sola única, no propone una sola única. Por el contrario, el cristianismo es una instancia profética crítica para que sepamos asumir las realidades cambiantes y las situaciones de cada generación, sabiendo que en definitiva el reino de Dios trasciende todas estas realidades. El reino de Dios trasciende todo tipo de política pública, trasciende todo tipo de forma de economía, trasciende todo tipo inclusive de manera de construir familia aquí. El reino de Dios trasciende eso, pero el espíritu de Jesús, el espíritu del reino, sí nos tiene que iluminar lo que no es y lo que sí se acerca a la construcción de lo humano y a la construcción de lo más humano. Entonces, eso es muy claro. Algunas veces a lo largo de la historia, entonces se pensó inclusive con algunas personas de muy buena voluntad, o reyes católicos, o gobernantes católicos y cristianos, o personas que pensaron que aquí se podía hacer un estilo de Estado en el que todo fuera perfecto, y la verdad no, es que la misma realidad humana es cambiante, la producción y la economía es cambiante, todo un montón de realidades humanas son cambiantes, ¿ya? Y entonces el único que se puede ofrecer como visión definitiva es el reinar de Dios, y lo que Él sí hace es darnos un espíritu, una manera de ver el espíritu de Jesús, una manera de asumir la vida y la historia, una manera de construir lo humano conforme a Jesucristo, el hombre perfecto, una manera de plantear la economía, y que en todas las cambiantes situaciones que vamos viviendo como personas, como familia y como polis, como sociedad, dejarnos iluminar y guiar por el Espíritu de Dios, que entonces nos mueve a la justicia, que nos mueve a la verdad, que nos mueve a la caridad y a la solidaridad, que nos mueve a todo un montón de cosas que son las que el Espíritu de Dios quiere producir en nosotros y que alienta la búsqueda definitiva del reino de Dios, de la trascendencia, de lo que llamamos el cielo. Muchachos, ustedes me perdonan si hoy estoy muy filosófico teórico, pero esas son las cosas que ustedes están preguntando. Sobre el marxismo y sobre eso, el marxismo, como les dije, es una visión del hombre, de la historia, de lo político, de lo económico y del Estado. Es todo eso abarca. Entonces, por eso, al responder sobre eso, me tengo que meter en esos rollos. Y es un tema muy amplio y qué bueno y qué interesante conocer más sobre esto, que aportantes para nuestra vida este espacio. Como decía entonces San Pablo en Romanos 12:12, no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Lo que nosotros como creyentes no hacemos es decirles voten por este, voten por aquel, no. Los llamamos a una buena formación, a una buena crítica no es criticón, sino análisis, a preguntarse, a tener las herramientas necesarias, y por eso hemos hecho este programa, a pedir y a orar, realmente como Pablo lo dice, por nuestros gobernantes, a orar por nuestros gobernantes, y a no quedarnos callados tampoco ante la maldad, ante la injusticia y ante todo un montón de cosas que están atentando contra la vida y contra el ser humano. Bueno, jóvenes, vamos llegando al final. Yo creo que vale la pena que saludemos a los que nos han aguantado hoy el varillazo. Han estado juiciosos. Les prometemos es volver a hablar común y corriente el próximo programa del Evangelio y la Palabra de Dios, pero como se han dado cuenta, desde la Palabra de Dios y desde la doctrina de la Iglesia es muy importante iluminar las realidades políticas. ¿Quién escribió, hombre? Miriam Lobo ha estado juiciosa todos estos días, nos escribe, nos saluda. Qué bueno que estés ahí en sintonía. Doris Sánchez dice desde Maryland, Estados Unidos, escribe Miriam. Sí, Doris Sánchez también nos saluda desde acá, desde Medellín. Luis Carri dice, saludos familia Yeshua. Aquí Nacho desde Quito, Ecuador.
Bueno, tenemos por aquí a Juan Pablo Ríos Valencia, un saludo desde Belalcázar, Caldas, Colombia, para la familia Yeshua. Marleni Álvarez dice: buenas y bendecida tarde, gracias a Dios he sentido su sanación. Ahora cuando estábamos orando pues para que el Señor venga y nos sane el Espíritu de Dios. Sara Rueda, muy juiciosa también, saluda a toda la familia Yeshua. Juan Carlos Willes Gallego dice: buenas tardes. El que olvida su pasado está indiscutiblemente llamado a repetirlo, ¿cierto? Con relación al tema expuesto. María Nilsa Ortiz Loaiza dice: bendecida tarde, ¿cómo interpretar la posverdad? Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Bueno, es una pregunta muy interesante y que va de la línea con las ideologías. Es que hoy ya no solo se habla de verdad, sino de posverdad. Hoy no solo se habla de modernidad, sino de posmodernidad y un montón de cosas, de cómo ha traído esta realidad y llegan a, por ejemplo, específicamente en esto de posverdad, en todo un montón de maneras de vivir, experimentar la realidad y la verdad, tanto a través de los medios de las ciencias como de la experiencia humana, y entonces van montando todo un relato ideológico que pretende sustituir, como decíamos, desde situaciones e intereses engañosos, sustituir lo que ya la humanidad ha probado por cientos y miles de años. Bueno, Felipe Saldarriaga también nos saluda, dice: buenas tardes, qué programa tan iluminador. Es una cosa terrible ver cómo las ideologías van vaciando el contenido e instaurándose a partir del oído. Cecilia Reyes también nos saluda: bendecida tarde, mi familia Yeshua, bendiciones y saludos desde Uriangato, Guanajuato, México. Laura Elena Galván Letechipía, felicidades por este programa muy interesante, un gusto estar aquí, bendiciones. William González dice: saludos desde Nicaragua. Dios hoy nos dice que sigamos evangelizando aún más, aun cuando hayan tropiezos, nos dice por acá. Juan David dice: hola, Dios los bendiga, tenemos que orar por el país y votar bien. María Nilsa Ortiz Loaiza dice: muy bien, Juan David. Bueno, iniciaron cierto diálogo. Jorge Valencia dice: así es, mucha oración. Ana María Gómez: hola, qué buen tema. Bueno, y explica algunas cositas. También nos saluda Idia Galvis. Laura Elena de nuevo habla. Gloria Alzate, la saludamos, Dios la bendiga mucho. Sandra Milena Duque Molina dice: excelente tema, necesario en la situación actual de nuestro país y el mundo entero. Dios ilumine nuestras mentes para elegir con sabiduría a nuestros gobernantes. Y Juanes Galvis también nos saluda, y Mina Gómez también nos deja un saludito. Qué bueno, pues, que si este programa les iluminó, les ayuda, pues lo pueden compartir, compártalo a un familiar, a un amigo, a personas que tengan inquietudes sobre este tema, que les pueda ayudar en sus decisiones, que les pueda ayudar a comprender todo lo que vamos viviendo a nivel político en nuestros países. Vamos a terminar recordando lo que Jesús nos dijo siempre: no tengan miedo, no tengan miedo. El miedo es mal consejero, hace varias cosas: una, encierra, y otra, saca de la persona lo peor, la violencia. Esas medidas y respuestas irracionales son precisamente la expresión de la incapacidad de discernir, de escuchar, de recibir el Espíritu de Dios. Las situaciones que vivió el mismo pueblo de Israel en la época de Jesús, ni se diga. Tendría que contarles aquí mucho de la historia de Israel. Las situaciones que vivió Jesús, ahí lo ven, crucificado. Las mismas que vivió Pablo, Pedro, y que se han vivido a lo largo de la historia. Pero es muy interesante cuando uno sabe de dónde viene y para dónde va. Nadie nos quita la vida, no la gastamos en lo que es,
Vamos hacia la casa del Padre en la construcción de lo humano, en la construcción de cada uno de nosotros como persona, en la construcción de la familia y en la construcción de la familia humana, que tiene que tener implicaciones sociales, que tiene que tener implicaciones políticas, porque el cristianismo no es precisamente, como estos pretendían hacerlo ver, un opio que lo que hace es adormecer la conciencia de la gente en relación a las distintas realidades económicas, sociales, políticas o a las maldades que pasan alrededor. No. Para ser libres nos liberó Cristo. Precisamente que el Espíritu de Dios ilumine, guíe, deshaga tinieblas y nos vaya mostrando el camino y capacitándonos para recorrer este camino de humanidad a la que hemos sido llamados, siguiendo a Jesús, el Maestro y el Señor.